Hola, ¿qué tal? Hoy en Selecciones Bíblicas consideraré el primero de 3 videos para hablar acerca de la doctrina de la iglesia local. Soy Yafeli Cabañas de Galindo y ruego a Dios que pueda añadir bendiciones y nuevos conocimientos a tu vida con la presentación de este video. Me propongo entonces que podamos comprender a la luz de la palabra de Dios, por lo menos en este primer video, 6 grandes aspectos que tienen que ver con la iglesia local. El primero tiene que ver con el uso del vocablo iglesia local. El segundo, la definición. Luego hablaré acerca del fundamento o de su fundador. Después consideraré sus miembros, de donde desglosaré entonces sus deberes, su aceptación y la disciplina. En este primer aspecto entonces voy a hablar acerca del uso del vocablo iglesia. Este viene del término griego eclesía, como llamados afuera. La primera la ubicamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, cuando Pablo es confrontado ante una asamblea, ante un grupo de personas en Éfeso, acusándolo por predicar la palabra y traer de una u otra manera a los plateros, a las personas que hacían imágenes de la diosa Diana de los Efesios, y entonces era confrontado ante un grupo de personas que era denominada una asamblea. Este es entonces el primer uso que se le ve en la Biblia de la palabra eclesía. El segundo tiene que ver entonces con la acepción que corresponde a un conjunto de redimidos por Jesucristo. De este término lo encontramos en Efesios, en el capítulo 5, cuando Pablo hace referencia del trato que debe tener el marido hacia su esposa y menciona a Jesús y su trato hacia su iglesia, cuyo propósito era de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha. El segundo lo vemos en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 18, donde presenta a Jesús como cabeza de su cuerpo y la identifica entonces como la iglesia local. La última acepción de esta palabra eclesía la encontramos en 2 textos, uno en Mateo 18, donde se señala lo que serían los principios para la resolución de conflictos dentro de la iglesia, cuando Jesús hablaba: si tu hermano peca contra ti y no oyere tu amonestación, entonces había que llevarlo a la iglesia. Entonces ya se refiere a una congregación local. En el capítulo 8 de Hechos vemos también cómo Saulo, antes de conocer a Jesús, estaba persiguiendo y perseguía a la iglesia, particularmente a la que se ubicaba en la ciudad de Jerusalén. Y él consentía en esa persecución. Entonces aquí tenemos estas 3 acepciones de la palabra eclesía. Primero entonces una asamblea de reunidos para tratar asuntos que son de interés común. El segundo, un conjunto de redimidos. Y finalmente una congregación local. El segundo aspecto que voy a considerar tiene que ver con la definición de iglesia local. Y esto quiere decir que es un conjunto de creyentes redimidos por Jesucristo, bautizados con el propósito de reunirse en un lugar que previamente se ha acordado, con gozo y con una voluntad solícita, es decir, nadie va obligado, sino que todos van voluntariamente. El primero entonces de los propósitos por los cuales este conjunto de redimidos se reúnen, tiene que ver con rendirle el culto público a Dios. Esto lo ubicamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde particularmente ellos cumplían varios propósitos. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, y adoraban y glorificaban a Dios. En ese proceso Dios añadía a cada iglesia local los que Dios estaba salvando, los que estaban siendo redimidos por Jesús.
mientras ellos cumplían este plan. El segundo propósito tenía que ver con la edificación y el crecimiento de cada uno de ellos en su comunión con Dios. Esto lo vemos particularmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando la iglesia era fortalecida y era añadida en bendiciones y en conocimientos por la obra del Espíritu Santo en cada una de ellas. El tercer propósito de reunirse como iglesia local era para practicar las ordenanzas dejadas por el Señor. La primera entonces es la que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde la iglesia recibía a las personas que estaban creyendo a Jesús, que recibían la palabra y eran bautizados y se añadían a la iglesia. Además está la ordenanza de la Cena del Señor, que Pablo registró en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde ellos se reunían para partir el pan y el vino, representando el cuerpo y la sangre de Jesús, y anunciando con este símbolo del pan y el vino la muerte del Señor hasta que Jesucristo viniese. El otro propósito por el cual ellos se reunían tenía que ver con la extensión del Evangelio. Vemos en el libro de los Hechos cómo era esparcido el Evangelio por la obra del Espíritu Santo, ordenando y llamando a apóstoles, en este caso llamó a Pablo y a Silas, para salir en un viaje misionero y predicar la palabra. Y fruto de esa obra del Espíritu Santo y de ese trabajo de Pablo y de Silas, lo encontramos en la carta que él escribió a los tesalonicenses, donde ellos también llegaron allí, predicaron la palabra y fue fructífero este compartir a Jesús, porque ellos también se dieron a la tarea de compartir a Cristo y extenderlo hacia sus regiones aledañas. Y el último propósito por el cual las iglesias se reunían tenía que ver con la extensión, la expansión del reino de Dios. Jesús, antes de ascender a la presencia del Padre, después de su resurrección, encomendó a sus discípulos, y Marcos particularmente resaltó que Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, al que creyere y fuere bautizado será salvo. Y este es entonces uno de los propósitos por los cuales la iglesia se reunía, para administrar las ordenanzas del bautismo, predicar a Jesús y extender el reino de Dios en todos los corazones y que tuvieran a bien creerle a Cristo. El tercer aspecto de esta doctrina que estoy considerando hoy tiene que ver con su fundador, con Jesús. Jesús es el fundamento y es el dueño de su iglesia. Esto lo encontramos en el Evangelio según Mateo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quiénes pensaban las personas que era Él. A lo que muchos respondieron, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres otro profeta. Pero Pedro, por revelación del Padre, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús añadió que era bienaventurado. Le dijo: Simón, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y añadió que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ese adverbio posesivo es importante porque es la iglesia de Jesús. Y sobre esa declaración que hizo Pedro, es decir, esa declaración de decir que Jesús es el Mesías, como lo consideré en la doctrina de Jesucristo, el ungido de Jehová, sobre ese fundamento fue que Él edificó su iglesia hasta el día que Él retorne por su iglesia para llevarla a su presencia. Para confirmar más esto, Pablo resaltó a los Corintios en el capítulo 3 que no hay otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Él es el fundamento de su iglesia. Por lo tanto, entonces es a Él y en su nombre que nos reunimos, el pueblo de Dios, como redimidos, como asamblea, como llamados afuera, para rendirle culto a Dios. Y a la par de tener este fundamento de Jesús, por supuesto, estamos basados en la doctrina de los apóstoles, porque a partir de su ascensión, Jesús dejó a su Espíritu Santo y encomendó a sus apóstoles a esparcir el Evangelio, y por la gracia de Dios ellos escribieron
las cartas a las demás iglesias para dejarlas también a las que posteriormente se fundarían, y sobre esas doctrinas que ellos escribieron guiados por el Espíritu Santo es sobre las cuales nos regimos como pueblo de Dios una vez que Él ascendió a su reino. El siguiente aspecto tiene que ver con quiénes son sus miembros. El primer aspecto de la membresía, quiénes son miembros de las iglesias locales, lo encontramos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, donde Jesús le dijo a Nicodemo los requisitos para entrar dentro de su reino. Y como la iglesia está dentro del reino de Dios, entonces se aplican los mismos requisitos, que para poder ver y entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo, es decir, nacer del agua y del Espíritu. Y esto también lo consideré en la doctrina de la salvación. Pero que es importante reconocer y ratificar, recordar que para ser miembros de una iglesia local hay que nacer de nuevo, para que podamos ser redimidos, podamos ser comprados por la sangre de Jesús. El siguiente requisito para ser miembro de una iglesia local lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos 41 y 42, donde señala algunos, no solo requisitos, sino también deberes que debían seguir cada uno de los que eran añadidos a las iglesias locales. Es decir, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en las alabanzas a Dios. En conclusión, tenemos entonces que los miembros de las iglesias locales son aquellos que han recibido a Jesús, que han sido redimidos por Cristo, han nacido de nuevo, han sido bautizados, y esto tiene que ver con el bautismo por inmersión, es decir, que queda totalmente sumergido bajo el agua, representando con esto la muerte al mundo, la muerte al pecado, y una vez que asciende, simboliza la resurrección en Cristo Jesús para una nueva vida. Así como Cristo resucitó, tenemos también la esperanza que este símbolo implica una resurrección de la muerte para vivir eternamente en su reino. El siguiente aspecto entonces vemos que además de ser nacidos de nuevo y bautizados, debían permanecer en la doctrina de los apóstoles y en el compañerismo con otros cristianos. Dentro de los deberes, entonces, podemos resumir que cada cristiano, cada redimido por Jesús, tenía que cumplir de manera voluntaria ciertas actividades, ciertos requisitos para mantener la salud de esa congregación, para mantener la armonía dentro de esa congregación. Entonces, el primer deber que debían cumplir y que estamos llamados entonces las iglesias en la actualidad a seguir ese ejemplo, tiene que ver en primer lugar con lo que dice Hebreos en el capítulo 10, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortarse mutuamente, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, es decir, el día del advenimiento segundo de Jesús. Entonces, el primer deber es que debemos congregarnos con regularidad. Por lo general, las iglesias todas nos congregamos una vez a la semana, que es el primer día de la semana, recordando que en ese primer día de la semana, es decir, el domingo, Jesús resucitó y por lo tanto nos reunimos para celebrar su resurrección. Entonces este es el primer deber que todos los creyentes debemos cumplir. El segundo deber tiene que ver con ofrendar. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, él indicó que se recogiese de manera voluntaria, cada quien en su casa, conforme Dios les hubiere prosperado, una pequeña ofrenda. En nuestra actualidad entendemos que esa pequeña tiene la referencia del 10% como mínimo, que era lo que era conforme a la ley, el diezmo, para llevarlo al seno de la iglesia y poder así contribuir a la extensión del reino de Dios. El tercer deber que debían cumplir tenía que ver con la cooperación y el servicio en las actividades propias de la iglesia, con sus dones y con sus habilidades. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, él señaló que cada uno, según el don que hubiere recibido de parte de Dios, lo administrara conforme a la multiforme gracia de Dios a los demás, que se hablaban conforme al Espíritu, lo hicieran, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, y si sirvían, lo hicieran con alegría. Todo debía hacerse para edificar, para ayudar.
El cuarto aspecto tenía que ver con el amar. Jesús señaló en el Evangelio según Juan, en el capítulo 13, que todos debíamos amarnos como Jesús nos amó, en un amor que implica sacrificio y servicio, y que ese amor iba a ser de tanto impacto, de tanta relevancia a los que estaban afuera, que por ese amor nos iban a distinguir como discípulos de Jesús. El siguiente aspecto tiene que ver con obedecer a los pastores. En Hebreos, en el capítulo 13, particularmente señala la importancia de acordarnos de ellos en oración y de poder imitar su fe conforme haya sido su conducta. Además, más adelante en ese mismo capítulo señala que debíamos obedecer a nuestros pastores para que ellos sirviesen a Dios con alegría, sin quejas, sin murmuración, porque ellos velan por nuestras almas. El siguiente aspecto tiene que ver con el hacer discípulos. Mateo registró en el capítulo 28 una de las últimas órdenes que Jesús dejó antes de ascender al cielo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces este es uno de nuestros deberes, hacer discípulos, y el bautismo lo iban a practicar los pastores dentro de cada congregación local. Nosotros nos toca es hacer discípulos y enseñar, y la ordenanza del bautismo la aplicaban en la iglesia local los pastores. El último aspecto tiene que ver con contribuir a la unidad, a la espiritualidad, fomentando la humildad dentro de los miembros. En Efesios capítulo 4, Pablo insistía que debíamos tener unanimidad, un mismo sentir, un mismo propósito, porque estamos unidos bajo un mismo espíritu. Y esto es algo que debemos en la actualidad, y que la iglesia estaba llamada en sus inicios a mantener, que cada uno de sus miembros pudieran aportar a lograr esta unidad espiritual. Ahora, ¿cómo serían las condiciones para aceptar a un miembro dentro del seno de una iglesia local? Tenemos tres grandes aspectos de aceptación. El primero tiene que ver con el bautismo. Una persona creía y era bautizada e inmediatamente, en la actualidad, era incorporada en el seno de la iglesia. Por lo tanto, entonces, el primer elemento para considerar la aceptación de un miembro es su bautismo, porque está obedeciendo a la ordenanza del Señor, tal como lo leímos en Hechos capítulo 2, donde eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dejó Jesús en Mateo 28. El siguiente elemento, la siguiente manera de aceptar a algún miembro tenía que ver por la recomendación de la iglesia donde creyó hacia la iglesia donde se dirigía. Es decir, esto se daba por el traslado de uno de sus miembros de una localidad a otra. Si este era el caso, entonces, de pastor a pastor tenían que escribir una carta de recomendación. Y esto se ve más que todo en nuestra actualidad. En aquellos tiempos también había ese testimonio del pastor dándole la carta aval a este miembro que se trasladaba de domicilio. En Romanos 16, 1 y 2, Pablo estaba recomendando a una diaconisa, a Febe, que era sierva de Dios en una iglesia local, pero que se estaba ahora trasladando hacia Roma. Y Pablo entonces tuvo esa bondad de escribirle una carta de recomendación. Finalmente tenemos por el testimonio, donde una persona, teniendo tiempo de congregada en una iglesia local, ya no pertenecía a otra congregación por traslado, entonces ella podía permanecer 1 o 2 años, o el tiempo que la iglesia estableciese como prueba de su testimonio, y entonces era aceptada como miembro formal, con voz y voto, dentro de la asamblea, para formar parte de esa congregación. Esto lo vemos en la segunda carta del apóstol Juan, en los versículos del 4 al 10, y parte de ese testimonio que tenía que la iglesia fijarse con respecto a los creyentes que llegaban de otras localidades, pero que no había una carta de recomendación, ni habían creído con ellos, era que debían, como mínimo, tener el amor, guardar la verdad, y mantenerse firme en la doctrina de que Jesús vino en carne
Y estas eran cosas distintivas, porque si negaban que Jesús hubiese venido en carne, entonces realmente no eran creyentes, a los cuales el apóstol señaló: no le digas ni bienvenido. En conclusión, la parte de aceptar a alguna persona por testimonio tenía que ver que andaba en verdad y en amor, confesaba que Jesucristo había venido en carne y perseveraba en el resto de las doctrinas que se encuentran dentro de la palabra de Dios. Finalmente, había momentos en que había que aplicar disciplina y en algunas ocasiones era necesario, como lo es extirpar una célula cancerígena en el cuerpo, porque lo puede matar. Era necesario, si no se cumplían ciertas normas, expulsar a algunos miembros que de una u otra manera no estaban cumpliendo sus deberes. ¿Cuándo se podía separar a una persona del seno de la iglesia local? La primera causa de separación era la muerte. Evidentemente, cuando una persona, un miembro, moría, pues ya no era miembro de esa iglesia. La segunda tiene que ver con la mudanza. Si esa persona se mudaba de domicilio, entonces ya se le daba carta de membresía y ésta la llevaba a la iglesia local que se ubicaba en la nueva localidad donde se mudaba, y ya dejaba de ser miembro de una iglesia para formar parte de otra. Y finalmente, la separación más dramática, la más triste, pero que a veces es necesaria, porque los miembros podían causar tropiezo. Cuando Pablo exhortó a los cristianos en Roma que debían estar alertas por aquellos que decían ser cristianos y causaban divisiones y tropiezos dentro de las iglesias. A estos les decía: no se junten con ellos, ni le digas bienvenido, ni estén ellos dentro de la iglesia, porque están causando tropiezos y divisiones. Y estos que podían causar tropiezo y división, tristemente no aceptaban reprensiones, porque al no aceptar el exhorto de los pastores dentro de los deberes que eran obedecer a los pastores, estos no aceptaban el exhorto de los pastores, entonces no podían estar dentro del seno de la iglesia porque estaban causando tropiezos al resto de la iglesia y estaba causando división. Por supuesto, esto obligaba a que el pastor agotara los recursos para lograr que estas personas pudieran volver a los caminos del Señor, volvieran a comportarse como era digno del Señor. Por eso es que a los Gálatas Pablo escribió: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también fueres tentado. Por supuesto, había la posibilidad de acercarse a esa persona, orientarle, exhortarle, y si ésta, por supuesto, accedía y aceptaba la reprensión, entonces era incorporada a una disciplina establecida por la iglesia hasta que lograra establecer otra vez un buen testimonio dentro de la iglesia. Pero si hubiese el caso de conductas inmorales, tales como ocurrieron en la primera carta a los Corintios capítulo 5, donde un hombre se llegó a su madrastra, este caso de inmoralidad fue censurado por Pablo porque la iglesia no tenía conocimiento, no le había exhortado, pero cuando Pablo se enteró, le exhortó y le dijo: no, a este no puede estar dentro del seno de la iglesia en pecado. Y más adelante señaló que no nos debíamos ni juntar con aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser hermanos, pero son fornicarios, son borrachos, son estafadores. Él entonces exhorta a que estas personas dejaran su mal comportamiento y volvieran realmente arrepentidos. La otra causa que pudiera ser motivo para separar a unos hermanos dentro del seno de la iglesia es cuando hayan problemas, pleitos entre los hermanos. Y ya para esto el Señor había normado cómo debían resolverse estos conflictos de acuerdo a Mateo capítulo 18. Pero si una persona exhorta a su hermano, debía hacerlo primeramente en privado. Luego, si éste no escuchaba la reprensión, se buscaba 2 o 3 testigos. Si aún no escuchando la reprensión de los testigos y los 2 implicados, debía llevarse a la iglesia. Y al llevarle a la iglesia, si tampoco acepta su responsabilidad, entonces debía ser considerado como un gentil o publicano. Es decir, debía considerarse como una persona que jamás
ha tenido un encuentro personal con Jesús, porque una de las marcas de los nuevos nacidos es el amor. Y cuando una persona no ama, dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios. Por supuesto, la acción última la tiene la iglesia reunida en pleno, entonces es la que decide cuándo se expulsa a un miembro, cosa que no es agradable, pero que el Señor normó aún en Mateo, desde el versículo 17 al 19, donde le dice a la iglesia que todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos, dando a entender la autoridad de la iglesia como cuerpo de Cristo para los destinos finales de las resoluciones con respecto a sus miembros. Ahora mi pregunta para ti es, si tú eres miembro de una iglesia local, ¿estás cumpliendo los deberes a los cuales estamos llamados a hacer dentro del seno de esa iglesia? Si aún no eres miembro de una iglesia local, puede que sea porque aún no has conocido a Jesús, no has nacido de nuevo. Pero esta es la oportunidad también para que tú puedas decidirte por Jesús, creerle a Jesús, porque aún es tan importante estar dentro del seno de una iglesia local, porque el mismo Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque es su iglesia. Yo te invito a hacer una oración donde tú puedas entregarte a Jesús, y si ya eres cristiano y perteneces a una iglesia, puedas involucrarte activamente a cumplir sus funciones de unidad, de santidad, de proclamación, de extensión del reino de Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús, te doy gracias por la persona que está viendo este video. Ruego que seas tú con tu Espíritu Santo guiándole en el entendimiento de tu persona, de tu obra redentora, de manera que pueda tener un encuentro contigo, pueda creerte con todo su corazón y ser salvo, como dice tu palabra, de esta generación perversa e incrédula. Si ya te conoces, Señor, ayúdale a ser fiel miembro dentro de tu congregación, que pueda servirte, que pueda honrarte, que pueda hacer bendición a los demás, y guárdale de ser tropiezo, de causar divisiones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si este video aportó bendiciones a tu vida, yo te invito a darle like, a compartirlo y a dejar tu comentario. También en la parte de abajo voy a dejar algunos enlaces con los cuales tú podrás ver alguna literatura que he publicado y mi página web. Puedes acceder a ella, serán de grande bendición para tu vida. Es mi oración, que Dios te bendiga ricamente.